Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. En la época romana había una transacción, un negocio que se hacía con los esclavos, y eso era redención, era redimir. Esa palabra redimir solamente se usaba para hacer ese negocio. ¿Cuál era el negocio? Había una persona que era dueña de esclavos. Esta persona los tenía amarrados, los colocaba en exhibición en un lugar para venderlos. Esta persona era dueña de la vida de estos esclavos. Si él quería y mataba a un esclavo, no había problema. Él podía hacer con ellos lo que quisiera. Pero cuando lo colocaba a la venta en una exhibición, llegaba una persona y quería un esclavo. Decía: yo te compro este esclavo. Y ese negocio, esa transacción era llamada redención. Era redimir. ¿Lo redimían con qué? Pues con plata, con oro, con la moneda o con lo que querían transarlo, hacer esa transacción. Y el hombre compraba al esclavo y ya dejaba de pertenecer al primer dueño, al dueño que los exhibía, para ya pertenecer a este, al nuevo, al que lo ha comprado, el que lo ha redimido. Esto hacía que el antiguo dueño, el que lo tenía, apenas hacían esa transacción de redimirlo, automáticamente perdía el derecho sobre él de cualquier cosa. Ya no tenía derecho sobre la vida de ese esclavo. Esto era redimir en la época del Imperio Romano. Y de esto nos va a ayudar, porque el apóstol Pablo en Efesios, en el capítulo 1, versículo 7, nos habla de redimir. Y esta es la obra del Hijo de Dios, de Jesucristo. Sí, anteriormente nos recordaba la palabra. En Efesios 1, del 3 al 5, nos recordaba la obra del Padre. El Padre era el que nos predestinaba. El Padre era el que nos escogía desde antes de la fundación del mundo para ser adoptados, llamados hijos de Dios, para ser adoptados y poder ingresar, entrar a la familia de Dios como hijos del Señor. Hoy nos muestra la palabra en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. La redención la tenemos en su Hijo Jesucristo, el cual pagó por nosotros, que éramos esclavos, dueños del mundo, dueños de Satanás, el cual hacía con nosotros lo que él quería y lo que a él le parecía. Pero llegó una persona, en este caso llegó Jesucristo, el cual llegó y compró con precio, no con oro, ni con ninguna moneda, ni con ninguna riqueza, sino dice que con las riquezas de su gracia. Las riquezas de su gracia se extendieron sobre ti y sobre mí para ser comprados a ese dueño de esclavos al cual tú pertenecías, que era Satanás en el mundo, el cual contigo hacía lo que hacía. Pero llega Jesucristo y compra con precio de sangre, un precio altísimo que pagó por ti y que pagó por mí, el cual nos redimió, nos sacó de ese dueño que perdió la autoridad contigo. Ya ese dueño anterior, el cual era el mundo, ya no te pertenece. Ya él no puede hacer lo que quiera contigo, porque ya perteneces a Jesús, ya perteneces a Cristo, el cual redimió, el cual hizo una transacción, el cual pagó por ti con sangre. Lo más costoso, la transacción más costosa, la redención más costosa, el redimió esto. Este negocio se redimió con sangre. Ahí es donde la palabra de Dios hoy te
te quiere llevar más allá, a decirte que las riquezas de su gracia se extendieron con nosotros para ya no pertenecer a un esclavero, se puede decir, a un dueño de esclavos que era el mundo y Satanás, sino ahora pertenecerle al Señor. Hoy tienes que brincar, hoy tienes que saltar, porque Jesucristo hizo una transacción, un negocio, te redimió con su sangre, para que ya no pertenecieras más al mundo, sino para que hoy digas que pertenezco a Cristo. Hoy soy de Cristo. Hoy mi vida pertenece a Él. Por eso Pablo decía muchas veces, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no debo de ser esclavo del mundo, ahora soy esclavo de Cristo, decía Pablo. Pero al principio, lo primero, lo fundamental, es que Cristo nos compró no para ser esclavos. Cristo nos compró para ser hijos de Dios. Y ahí es donde viene el rol del Padre, la obra del Padre. Y ahora viene el rol del Hijo, la obra de Jesucristo. Lo que hace el Padre predestina. El Padre escoge, el Padre te elige para ser adoptado y el Hijo te redime, te compró, te sacó de esclavitud para convertirte hoy en un hijo del Señor. Por eso le damos gloria al Señor, le damos gracias a Él para su honra, para su gracia. Le damos la gloria porque Él nos escogió solamente porque quiso. Solamente por su gracia, no porque fuéramos los mejores, no porque somos buenos, ni porque somos más bonitos, o porque el otro es más alto, o porque hay uno más gordo y uno más flaco. No, el Señor nos escogió solamente por gracia. Quiso redimirnos, quiso escogernos, quiso que pudiéramos ser predestinados. El Padre quiso que fuéramos adoptados y hoy el Hijo quiso redimirte a precio de sangre. Hoy le damos gloria al Señor, le damos gracia por su misericordia, porque hoy podemos decir que dejamos de pertenecerle al mundo como esclavos y hoy somos hijos del Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por redimirnos a precio de sangre. Gracias porque ya sabemos que esa palabra redención viene de que éramos esclavos y tú pagaste, tú hiciste una transacción, un negocio, el cual es el negocio más costoso del mundo, porque fue pagado con sangre. La sangre de Jesucristo, la sangre de nuestro Rey, la sangre de nuestro Señor, el cual nos limpió, el cual nos redimió, el cual nos sacó de esclavitud para convertirnos en hijos hoy. Gracias, mi Dios, porque no lo merecíamos, pero tú lo quisiste así. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted, su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, alégrate porque eres un redimido. Bye bye.